Paz de Cristo, jóvenes, es un gusto saludarles nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a considerar un mensaje, una reflexión que le he puesto por título Las tres generaciones. Y voy a leerles Génesis capítulo 26, versículos 17 al 18, que dice así: E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que sus padres los habían llamado. El Señor le dijo: si me obedeces, yo te usaré y tendrás un encuentro conmigo. Cada encuentro poderoso que Abraham tuvo con Dios, él lo marcó con dos cosas esenciales, que era un altar y un pozo. Él mismo cavaba el pozo, él preparaba el altar, él colocaba las piedras, él cortaba la madera del árbol. Abraham pagaba un precio, aunque tenía siervos. En esos encuentros poderosos, Dios siempre hablaba con Abraham. Dios le dio revelación, le daba palabra, lo mandaba a liberar. Hablaba con Dios de manera tan especial, era algo tan especial. Tiempo atrás, Abraham tuvo que salir de su tierra, dejar a su familia, y él tuvo que pagar un precio al salir de esa comodidad y de ese lugar donde él vivía. Abraham debía marcar una tendencia que se había perdido, que era buscar el rostro de Dios. Él estaba solo, pero luego de cada manifestación divina, él levantaba ahí un altar y cavaba un pozo. ¿Qué significaban los altares? Bueno, era un legado a las siguientes generaciones para que al verlos, esas próximas generaciones recordaran los encuentros poderosos que habían tenido con Dios. Lo podemos ver en la Biblia, que era en memoria de que se había pagado un precio. Un ejemplo está cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, que iban de la conquista a tomar la tierra prometida. Dios les dijo que debían establecer ahí un altar de piedras, para que cuando viniera la siguiente generación, pues preguntaran que sí, qué significaba eso, y ellos les dijeran que Dios allí había hecho algo poderoso y había abierto el río Jordán en dos y pasaron los israelitas. En Deuteronomios capítulo 4 nos dice: ciertamente pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Inquiere desde un extremo a otro de los cielos. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta, o se ha oído algo como esta? Bueno, vamos a hablar sobre tres generaciones. Abraham representa la primer generación y representa una generación que tuvo un encuentro con Dios, una generación que pagó un precio, una generación que ora, que ayuna, que abre brecha, que hace vallado. Abraham tuvo muchas riquezas. Tuvo Isaac a los 100 años, el hijo de la promesa, un heredero de todos los bienes que él había adquirido a través de esos años, que Dios más bien le había dado a través de esos años. Pudiéramos decir que Isaac era hijo de papi, hijo de mami, porque su padre tenía muchos bienes. Isaac disfrutaba del burro del año, de la carreta del año, quizá del último modelo del arco y flecha de aquel entonces. A Isaac no le tocó pagar el precio que su papá le había tocado para tener esas riquezas. Abraham le proveía de agua, le proveía de comida y todas las comodidades de la época. Sin embargo, Abraham, cada vez que tenía que sembrar, cada vez que tenía que alimentar al ganado, cada vez que tenía que alimentar a su pueblo, él cavaba un pozo, y junto con el pozo él ponía un altar en cada lugar que llegaba. Isaac, el hijo de Abraham, representa a la segunda generación. Es interesante ver que Isaac al principio no pagó el precio de nada, porque su papá fue el que oró, su papá fue el que platicaba con Dios, el que ayunó, el que hizo los altares, el que abrió los pozos, el que experimentó la manifestación de Dios. Abraham experimentó el poder de Dios, porque en su vida lo principal era la presencia del Señor. Todo lo consultaba con él. Isaac simplemente heredó y tomó quizá como algo común lo que estaba recibiendo como herencia. Él estaba tan acostumbrado a ello
a las riquezas, a la abundancia. La comodidad era parte de su vida. Yo creo que Isaac se sentía feliz por haber tenido un papá como Abraham, que él había pagado el precio. ¿Quién de nosotros no estaría tan feliz por ello, verdad? Pero él aún no había tenido su propio encuentro con Dios. Simplemente había heredado los beneficios de Abraham. Llegó un momento que Isaac tuvo un problema, porque Abraham murió, les faltó el agua, y dice Génesis capítulo 26, versículos 18 al 22, dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que se habían abierto en los tiempos de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Es el versículo que leímos al principio. Pero el versículo 19 dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa pelea, porque habían ahí altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, que significa libertad. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha preparado y fructificaremos en la tierra. Ahora notemos que Abraham había tenido un poderoso encuentro con Dios y había cavado los pozos. Establecía un altar como señal de que Dios había estado con él, pero cuando Isaac tuvo una dificultad, él mandó a sus siervos a que cavaran los pozos. En otras palabras, él no estaba experimentando el poder. Él no estaba pagando un precio, sino que le estaba diciendo a otros: ustedes deben solucionarme mis problemas. Y cada vez había más problemas, más riñas, más situaciones difíciles. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Muchos de nosotros, yo soy tercera generación, muchos de nosotros nacimos en segunda, tercera, cuarta generación, y bendigo a los que son primera generación. Y muchos creen que podemos vivir de las oraciones que nuestros padres hacen por nosotros. Realmente son necesarias y nos sostienen, pero no podemos delegar a otros cosas que nosotros mismos debemos hacer. No podemos vivir de las oraciones que otros hagan por nosotros. Es decir, si nosotros mismos no hemos experimentado la presencia de Dios y tenido un encuentro con Él, no podemos hablar del poder y la vida victoriosa en Cristo si nosotros no experimentamos primero su gloria en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que pagar nuestro propio precio. Cada uno de nosotros debemos tener nuestro propio encuentro con Dios. Cada uno de nosotros debemos cavar nuestros propios pozos. En Génesis, en los versículos que siguen, del 22 al 25, dice: Isaac se fue lejos de ahí y abrió otro pozo. Como ya no pelearon por él, lo llamó Libertad, pues dijo: ahora el Señor nos ha dejado en libertad para progresar en este lugar. Y de allí Isaac se fue a Beerseba. Esa noche el Señor se le apareció: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No le dijo: yo soy tu Dios. Abraham tenía una relación con Dios, pero hasta ese momento Isaac no tenía una relación con Dios. Por eso le estaba diciendo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y le dijo: no tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Entonces Isaac construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y acampó en aquel lugar, y sus siervos abrieron un pozo. Luego, después de varios intentos de mandar a sus siervos a abrir los pozos, vemos que Isaac aprendió la lección y él abrió su propio pozo y entendió que él debía tener su propio encuentro con Dios. Y si notamos, dice
en el 22 dice, se fue lejos de ahí y abrió, no dice y sus siervos abrieron, dice y abrió su propio pozo. Abrió otro pozo y después Dios le habló. Él tuvo un encuentro con él. Ahora vamos al hijo de Isaac, Jacob. Él representa a la tercera generación. Este hombre era nieto de aquel que abrió brecha, el hijo de Isaac, el heredero de Abraham. Es decir, Jacob era heredero de herederos, era tercera generación. Jacob no solo no hizo nada, sino que él desconocía todas las cosas que Isaac y que Abraham habían hecho y se alejó. Si leemos su historia, los que conocemos la historia, vemos que Jacob siempre vivía en conflicto con su hermano, con su suegro, con todos. Todo lo que conseguía Jacob era a través del engaño y de la estafa. Mientras Abraham todo lo que tenía, Dios se lo dio. Jacob todo lo que obtuvo lo tenía a través del engaño y de su astucia. Su mismo nombre significa usurpador. Siempre vivió en conflicto, enredado en problemas, se la llevaba huyendo. Huyó primero de Saúl al quererle robar al robarle su primogenitura. Se fue a vivir a la casa de Labán. Después tuvo que huir de la casa de su suegro al engañarle con las ovejas. Esaú lo estaba buscando y lo esperaba él armado. Dice la palabra de Dios que lo esperaba con 400 hombres. Y yo me imagino que Jacob tenía miedo por su familia. Incluso la palabra, el contexto de la palabra de Dios lo podemos notar. Entonces cuando supo que su hermano lo estaba esperando, él envió, dice la palabra de Dios, dinero, los envió con regalos, con riquezas, con joyas, para aplacar la ira de su hermano. En vez de buscar la ayuda de Dios, él dijo, mi hermano me está esperando, seguro me va a matar, me odia, así que voy a ver yo cómo me las arreglo para manejar esta situación. Así que Jacob, representando la tercera generación, vemos a una generación totalmente apoyada en la carne, en las apariencias, en lo material, desconociendo totalmente el poder de Dios. Una generación que no solo no había tenido un encuentro con Dios, sino que su moral cada vez estaba peor y ante los conflictos actuaba racionalmente. Cuando Jacob se quedó solo en Peniel, porque manda a sus siervos y a su esposa con sus hijos que pasen el vado, llega un ángel y empieza a luchar con Jacob. Y en medio de la lucha, Jacob le pedía, bendíceme. Jacob estaba cansado de vivir estafando, de vivir huyendo. Y hubo una marca que el ángel le dejó a Jacob, le descoyuntó el muslo. Y cuando lo iba a bendecir, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob estaba reconociendo que se llamaba usurpador. Le dolía en su interior que cada vez que lo llamaran usurpador. Sin embargo, el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Luchó toda la noche con el ángel, pero Dios le cambió el nombre. De Jacob, estafador, lo llamó Israel, príncipe de Dios. Jacob tuvo su propio encuentro con Dios. Él lo toca poderosamente, el corazón de Jacob cambió, el nombre cambió. Dios lo había vencido, así que Jacob ya no dependía de su propia astucia. La historia de Jacob termina de una manera extraordinaria, de una manera hermosa. Esaú, que venía a su encuentro con 400 hombres, en vez de matarlo, lo termina recibiendo con los brazos abiertos, lo besa, lo abraza, porque Jacob había tenido un encuentro con Dios. Y aunque en Génesis no nos habla de los pozos de Jacob, o los pozos que Jacob cavó, nosotros podemos ver que en el capítulo 4 del libro de Juan, en el versículo 5 en adelante, dice, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Después de todo lo que pasó Jacob, él edificó un pozo en memoria de su encuentro con Dios. Así como su abuelo, así como su padre, tuvieron ese encuentro con Dios y edificaron cada uno sus propios pozos. Jacob entendió al tener ese encuentro con Dios que él debía también pagar un precio. Y qué extraordinario que cientos de años después Jesús bebió de esa agua. Qué privilegio tuvo Jacob. El pozo seguía dando agua. Y dijo Jesús a la samaritana: yo te voy a dar agua viva si tú me la pides. En San Juan capítulo 7, versículo 38 dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Necesitamos creer en Dios para nosotros mismos ser un pozo que dé agua viva. Hay algo muy triste después de las generaciones de Jacob. Los 12 patriarcas, la liberación del Israel de la esclavitud de Egipto, los 40 años en el desierto, la conquista de la tierra prometida. En el libro de los Jueces dice que se levantó una generación después de ellos que no conocía al Señor, ni conocía tampoco la obra que Dios había hecho por Israel. Muchos de nosotros somos Isaac o Jacob, que decimos yo heredé todo, y realmente, jóvenes, hemos heredado la victoria, hemos heredado la unción, hemos heredado libertad, unos templos hermosos, música maravillosa, pero muchos de nosotros no hemos tenido un encuentro de poder con nuestro Dios que nos cambie hasta el nombre. No hemos experimentado su gloria de tal manera que marque nuestra vida, que nos haga dejar un legado, una memoria a la siguiente generación. Nosotros no podemos mandar a otros que caven los pozos que nosotros tenemos que cavar, que hablen lo que Dios hizo. Nosotros debemos experimentarlo por nuestra propia cuenta. Nosotros debemos cavar nuestros propios pozos, tener nuestro propio encuentro con Dios, aprender de la generación de nuestros padres que intercedieron, que ayunaron por días y meses, que lloraron, que les costó su propia vida, que vieron esas grandes lluvias de avivamiento. No solo heredemos los beneficios, sino que sigamos abriendo brecha. Es el tiempo de darnos cuenta que esta generación tiene que ser conmovida por el poder de Dios. Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para nuestra alma. Preguntemos a los que vienen, a los que abrieron brecha, a nuestros padres espirituales, a esos pastores que ya se han jubilado, muchos de ellos, que abrieron brecha. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es esa senda? Y ponernos a caminar en ese buen camino, como dice aquí Jeremías. Digámosle al Señor: Señor, yo no quiero conformarme con ver, yo quiero experimentar tu poder en mi vida. Quiero pagar el precio
Estoy dispuesto a rendirme aunque me cueste la vida. Digamos como dijo Job, de oídas te había conocido, pero ahora yo puedo experimentarte con mis propios ojos. Queramos experimentar a Dios con nuestros propios ojos, experimentarlo en nuestra vida. Seamos una generación que conoce al Señor. Cavemos nuestros propios pozos. Jóvenes, mi deseo es que el Señor les bendiga y les guarde.